¿Cómo pudo llegar a ser la vida de los mexicanos durante el gobierno de Benito Juárez de México el recordado héroe de la historia? Hoy nos sumergimos en uno de los periodos más oscuros y transformadores de México, los primeros 15 años del gobierno de Benito Juárez. Muchos lo recuerdan como un héroe, pero ¿fue realmente el gran reformador que nos han vendido? ¿O su gobierno sumió a México en una crisis económica y social que destruyó las oportunidades de millones? ¿Quiénes fueron los más afectados? ¿Qué etnias, qué clases sociales y qué sectores de la población sufrieron más? Hoy desmontaremos el mito de progreso del liberalismo juarista y veremos cómo la vida de los mexicanos, mestizos, indígenas, mulatos y pardos se deterioró drásticamente en comparación con el virreinato de la Nueva España. Si quieres descubrir cómo la historia ha sido manipulada y conocer la verdad detrás del gobierno de Benito Juárez, quédate hasta el final, porque este video te hará cuestionar todo lo que creías saber. Número 1. El colapso del sistema económico colonial y la crisis financiera de 1858. Durante el virreinato, México era una de las economías más prósperas de América, con un sistema basado en la exportación de plata, agricultura estable y un comercio interno regulado por el poder virreinal. Si bien el sistema colonial tenía fuertes desigualdades, al menos aseguraba cierta estabilidad económica y una estructura productiva funcional. Pero cuando Juárez asumió el poder en 1858, México ya se encontraba fracturado y en crisis por la Guerra de Reforma, un conflicto entre liberales y conservadores que devastó al país. Para financiar la guerra, Juárez tomó medidas desesperadas, expropió bienes de la iglesia, vendió tierras nacionales y acumuló una enorme deuda externa que disparó la inflación y arruinó la economía nacional. En 1861, Juárez decretó la suspensión de pagos de la deuda externa, lo que desató la intervención de potencias extranjeras. Inglaterra, España y Francia enviaron tropas para exigir el pago de las deudas, lo que resultó en la intervención francesa y la imposición del Segundo Imperio Mexicano. Mientras todo esto ocurría, la población mexicana sufría un colapso en su calidad de vida. La moneda perdió valor, los salarios se desplomaron y la crisis financiera dejó sin empleo a miles de trabajadores, lo que disparó el hambre, la pobreza extrema y el crimen. El virreinato, a pesar de sus limitaciones, garantizaba un nivel de vida estable para muchas comunidades indígenas y mestizas, gracias a la existencia de tierras comunales, protecciones legales y un sistema económico controlado por el Estado español. Con Juárez, todo eso desapareció, y las clases bajas fueron las más perjudicadas. Número 2. La expropiación de tierras indígenas y mestizas por la Ley Lerdo de 1856. Uno de los cambios más desastrosos durante el mandato de Juárez fue la implementación de la Ley Lerdo de Tejada en 1856, que expropió tierras comunales y las obligó a ser privatizadas. La justificación oficial era que esta medida modernizaría la economía, fomentando el desarrollo de la propiedad privada y eliminando estructuras feudales. Pero la realidad fue otra. En la práctica, la Ley Lerdo despojó a los pueblos indígenas y mestizos de sus tierras, las cuales fueron adquiridas por hacendados, empresarios y extranjeros a precios irrisorios. Comunidades enteras quedaron sin acceso a sus propios territorios, viéndose forzadas a convertirse en peones de hacienda bajo un sistema de explotación extrema, donde trabajaban por deudas impagables en condiciones casi esclavistas. Durante el virreinato, aunque existía explotación y desigualdad, las comunidades indígenas tenían derechos sobre sus tierras comunales y ciertos privilegios otorgados por la corona española. Se respetaban sus estructuras comunitarias y podían administrar sus recursos. Con Juárez, todo eso se perdió. Miles de indígenas fueron desplazados y terminaron viviendo en la miseria en los cinturones de pobreza de las ciudades. La pobreza se disparó y la movilidad social se estancó, condenando a generaciones enteras a la explotación. Número 3. La Guerra de Reforma, 1857 a 1861, y la devastación de la población. La Guerra de Reforma fue uno de los conflictos más sangrientos de México, y su impacto en la vida cotidiana de los mexicanos fue devastador. Durante 4 años, el país se sumió en un estado de guerra permanente, con batallas constantes entre liberales y conservadores, destrucción de pueblos, hambre y violencia extrema. El conflicto dejó un saldo de más de 200.000 muertos, y eso sin contar los desplazados, los enfermos y los afectados por la crisis económica derivada del conflicto. Los caminos quedaron intransitables, el comercio se paralizó y la producción agrícola colapsó, dejando a millones en la miseria. Bajo el virreinato, los conflictos eran limitados y estaban regulados por las leyes españolas, lo que evitaba guerras civiles de gran escala. Pero con Juárez, México se convirtió en un campo de batalla, donde las ciudades eran saqueadas, los civiles eran asesinados y las familias perdían todo de la noche a la mañana. Mientras la élite política jugaba a la guerra, los más pobres sufrían las consecuencias. Número 4. La discriminación racial y la exclusión de los mulatos y pardos.
En la época colonial, aunque existían castas y una jerarquía racial rígida, los mulatos, pardos y mestizos tenían algunas posibilidades de ascenso social a través del servicio militar, la adquisición de títulos o el enriquecimiento mediante el comercio. No era un sistema justo, pero al menos permitía excepciones. Con la llegada del liberalismo juarista, esa movilidad social desapareció. El nuevo gobierno, dominado por criollos y liberales, marginó aún más a los sectores racialmente mezclados, dejándolos fuera del gobierno, de la educación y de las oportunidades económicas. Mientras que en el virreinato un mestizo o un pardo rico podía obtener un título de nobleza y mejorar su estatus, en el México liberal eran considerados ciudadanos de segunda clase, sin acceso a la política y con menores derechos económicos. El sistema republicano prometía igualdad para todos, pero en la práctica solo benefició a una élite criolla, condenando a la mayoría mestiza y mulata a la pobreza. Número 5. La destrucción del sistema educativo colonial y la exclusión de las clases bajas de la educación. Antes de la llegada de Juárez al poder, el sistema educativo de la Nueva España estaba controlado en gran parte por la Iglesia, lo que garantizaba una enseñanza accesible para ciertos sectores de la población, aunque con un fuerte enfoque religioso. Las escuelas parroquiales permitían que los mestizos y los indígenas tuvieran al menos un acceso básico a la educación, algo que les abría oportunidades limitadas de ascenso social en ciertos oficios y burocracia. Pero con la llegada de Juárez y la implementación de las leyes de reforma, la educación pasó a ser totalmente controlada por el Estado, lo que en teoría debía garantizar acceso equitativo para todos los mexicanos. Sin embargo, el resultado fue catastrófico para las clases bajas. El nuevo sistema educativo excluyó completamente a los indígenas y a las clases populares, ya que las escuelas estatales eran escasas, mal organizadas y estaban ubicadas solo en grandes ciudades, dejando a los campesinos y poblaciones rurales sin acceso a la educación básica. Mientras tanto, la educación se elitizó aún más, beneficiando únicamente a los criollos y a la élite liberal, quienes sí podían costearse estudios superiores. El resultado fue que millones de mexicanos quedaron en la ignorancia, sin posibilidad de aprender a leer o escribir, y por lo tanto, sin ninguna opción de mejorar su situación económica o social. Esta situación se agravó aún más con la guerra y las crisis económicas, que obligaron a muchas familias a poner a sus hijos a trabajar desde pequeños en condiciones de miseria. En el virreinato, aunque la educación no era universal, al menos existía una estructura que permitía a los sectores bajos acceder a la alfabetización básica a través de las escuelas religiosas. Con Juárez, esa estructura se desmanteló y las clases bajas quedaron aún más rezagadas, consolidando su exclusión del desarrollo del país. Número 6. La militarización del país y la pérdida de la seguridad pública. Durante los primeros 15 años del mandato de Juárez, México se convirtió en un campo de batalla constante. Entre la Guerra de Reforma, 1857 a 1861, la Intervención Francesa, 1862 a 1867, y las guerras internas entre liberales y conservadores, el país entero quedó militarizado, sumido en el caos y la inseguridad. Las ciudades y pueblos dejaron de ser seguros, ya que tanto los ejércitos oficiales como las guerrillas y bandoleros saqueaban las comunidades, reclutaban a la fuerza a los jóvenes y ejecutaban a cualquiera que fuera considerado enemigo político. Los indígenas, mestizos y campesinos fueron los más afectados, pues constantemente eran despojados de sus bienes, forzados a unirse a los ejércitos o simplemente masacrados en las batallas. Las mujeres sufrieron violaciones y abusos tanto por parte de soldados republicanos como imperialistas, dejando a miles de familias destrozadas y en la miseria. Durante el virreinato, aunque existía control militar, la corona española mantenía un orden social estricto, evitando conflictos internos a gran escala. Con Juárez, el país se convirtió en un infierno de violencia, donde nadie estaba a salvo y la ley era prácticamente inexistente. Mientras los líderes liberales se beneficiaban de la guerra y obtenían poder político, el pueblo mexicano pagaba el precio con sangre, pobreza y desesperación. Número 7. La intervención extranjera y la traición a la soberanía nacional. Uno de los momentos más vergonzosos del gobierno de Juárez fue la intervención extranjera de 1862, cuando Francia, España e Inglaterra invadieron México exigiendo el pago de deudas que Juárez había suspendido en 1861. Este conflicto desembocó en la llegada de Maximiliano de Habsburgo y la instauración del Segundo Imperio Mexicano, 1864 a 1867, lo que convirtió a México en una colonia francesa de facto, controlada por el emperador impuesto por Napoleón III. Muchos historiadores han querido vender la idea de que Juárez luchó heroicamente por la soberanía nacional, pero la realidad es que su mal manejo de la economía y su incompetencia diplomática fueron los que provocaron la invasión en primer lugar.
Además, su gobierno buscó apoyo en Estados Unidos, una nación que históricamente había robado territorio mexicano y que no tenía interés en ayudar a México por altruismo, sino por expulsar la influencia europea del continente. El resultado fue que México se convirtió en un peón de los intereses extranjeros, perdiendo completamente su autonomía y quedando dividido entre fuerzas externas que solo veían al país como una zona de disputa geopolítica. Bajo el virreinato, aunque México era parte del Imperio Español, al menos existía un sistema de protección internacional que evitaba invasiones de otras potencias. Con Juárez, el país quedó totalmente vulnerable, expuesto a saqueos, intervenciones y manipulaciones externas que destruyeron aún más la calidad de vida de los mexicanos. Número 8. El abandono total del campo y la hambruna generalizada. Uno de los sectores más afectados durante los primeros 15 años del mandato de Juárez fue el campo mexicano. Durante el virreinato, la agricultura era el pilar de la economía y aunque existía explotación, los campesinos al menos tenían tierras comunales y protección legal. Pero con Juárez y su política de privatización, las tierras comunales fueron expropiadas y entregadas a terratenientes, quienes las usaron para la producción masiva de cultivos de exportación en lugar de alimentos para el consumo interno. El resultado fue una crisis alimentaria brutal. Los campesinos ya no tenían tierras para subsistir, los precios de los alimentos se dispararon y la hambruna se extendió por todo el país. En algunas regiones, la gente se vio obligada a comer raíces y desperdicios para sobrevivir. En el virreinato, aunque existía control español, al menos había un sistema que garantizaba que el campo produjera alimentos para la población. Con Juárez, el agro mexicano fue destruido, condenando a millones a la miseria y el hambre. Número 9. La aniquilación de la estructura económica colonial y la crisis permanente. Durante el virreinato, México era una de las regiones más ricas del Imperio Español, con un sistema económico organizado alrededor de la minería, la agricultura y el comercio, todo bajo un control administrativo centralizado. Sí, había desigualdades, pero el sistema garantizaba cierta estabilidad. Los sectores populares podían acceder a tierras comunales, la minería generaba empleos bien remunerados y el comercio con España garantizaba un flujo constante de productos. Con Juárez, todo ese sistema colapsó. Desde la independencia, la economía ya había entrado en crisis, pero los gobiernos anteriores intentaron mantener cierto orden financiero. Juárez, en cambio, tomó decisiones que empeoraron la situación drásticamente. Al decretar la suspensión del pago de la deuda externa en 1861, Juárez provocó la intervención militar de potencias extranjeras, lo que llevó a la Guerra de Intervención Francesa. En medio de ese conflicto, la producción minera cayó en un 70%, las haciendas agrícolas fueron abandonadas y el comercio exterior se derrumbó. El resultado fue una pobreza generalizada. La moneda se devaluó, la inflación se disparó y los precios de productos básicos como el maíz, el trigo y la carne se volvieron inaccesibles para las clases bajas. Mientras tanto, los grandes comerciantes y especuladores se beneficiaron del caos, acumulando riquezas a costa del sufrimiento del pueblo. Bajo el virreinato, aunque el control económico estaba en manos de la corona española, al menos había estabilidad, inversión extranjera y comercio asegurado. Con Juárez, México quedó reducido a un país en ruinas, sin bancos sólidos, sin industria y sin capacidad de recuperación. Número 10. La desintegración de la sociedad indígena y la desaparición de sus derechos comunales. Uno de los grupos más golpeados durante el gobierno de Juárez fueron los indígenas, quienes habían tenido cierta protección legal durante el virreinato gracias a las leyes de Indias. Bajo la administración española, las tierras indígenas eran reconocidas y protegidas, y aunque existía explotación, las comunidades podían conservar su identidad, costumbres y tierras comunales. Pero con la llegada de Juárez y las leyes de reforma, esas tierras fueron expropiadas y privatizadas, dejando a miles de comunidades sin territorio, sin sustento y sin ninguna posibilidad de sobrevivir en un sistema económico que no los reconocía como ciudadanos de pleno derecho. Juárez, irónicamente un indígena zapoteca, traicionó a su propia gente, destruyendo los últimos resquicios de organización comunal que les habían permitido resistir durante siglos. El despojo fue brutal, las haciendas y los grandes terratenientes se apoderaron de las tierras, reduciendo a los indígenas a trabajadores explotados sin derechos ni salario justo. En algunos casos, fueron vendidos como esclavos en Cuba o reclutados por la fuerza en los ejércitos liberales. En el virreinato, aunque existía un sistema colonial que favorecía a los españoles, al menos había leyes que protegían los derechos de los indígenas sobre sus tierras. Con Juárez, fueron completamente despojados y abandonados, convirtiéndolos en los ciudadanos más pobres y marginados de la nación. Número 11. La corrupción y la venta del país a intereses extranjeros. Si bien se ha intentado pintar a Juárez como un héroe de la soberanía nacional, la realidad es que su gobierno fue profundamente corrupto y dependiente de intereses extranjeros.
Durante sus primeros años en el poder, Juárez entregó concesiones mineras y ferroviarias a empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, a cambio de préstamos que nunca fueron utilizados para mejorar la economía del país. Las riquezas naturales de México, como la plata, el oro y el cobre, fueron explotadas por compañías extranjeras, mientras que el pueblo mexicano no veía ningún beneficio. Además, la corrupción dentro del gobierno se convirtió en norma. Funcionarios liberales se enriquecieron a costa del Estado, mientras que el pueblo sufría impuestos excesivos, inflación y falta de trabajo. En el virreinato, aunque había corrupción, las riquezas nacionales al menos eran administradas por el Imperio Español y existía un sistema de fiscalización más estricto. Con Juárez, México se convirtió en un país saqueado por intereses extranjeros y una élite política liberal corrupta. Número 12. La imposición de un modelo político excluyente y autoritario. Si bien la Constitución de 1857, promovida por Juárez, establecía principios de libertad e igualdad, en la práctica, el gobierno juarista fue una dictadura disfrazada de república. Juárez eliminó a sus opositores con violencia y represión, perpetuó su mandato de manera inconstitucional y utilizó el ejército y la policía para mantenerse en el poder. Los indígenas, campesinos y conservadores fueron perseguidos brutalmente, ejecutados sin juicio y despojados de sus propiedades solo por oponerse a su gobierno. En el virreinato, aunque el sistema político era una monarquía, existía una estructura de gobierno con controles y estabilidad. Con Juárez, México se convirtió en un país donde el poder se concentró en una élite liberal que gobernó de manera autoritaria y represiva. Número 13. El exterminio de la cultura indígena y la imposición del modelo liberal europeo. Uno de los efectos más devastadores del gobierno de Juárez fue la destrucción total de la identidad cultural indígena. Durante el virreinato, aunque España imponía su religión y sistema político, se permitía que las comunidades indígenas conservaran su idioma, sus tradiciones y su estructura comunal. La corona española, a través de las leyes de Indias, reconocía el derecho de los pueblos indígenas a existir dentro de sus propias formas de gobierno, siempre y cuando pagaran tributos. De hecho, muchas comunidades indígenas conservaron su estructura jerárquica y su autonomía durante siglos, coexistiendo con el sistema colonial. Pero con Juárez, todo esto cambió radicalmente. Su gobierno liberal consideraba que los indígenas debían modernizarse, es decir, asimilarse completamente a la cultura occidental y abandonar sus costumbres. Bajo el pretexto del progreso, se les impuso el español como único idioma. Permitido, se destruyeron sus estructuras de gobierno y se les forzó a integrarse a un sistema económico que los explotaba brutalmente. El resultado fue la extinción acelerada de muchas lenguas indígenas, la desaparición de su organización social y el abandono de sus creencias y tradiciones. En solo 15 años, las comunidades indígenas que habían resistido durante siglos comenzaron a disolverse y a convertirse en la clase más explotada y marginada del país. Antes, en el virreinato, los indígenas tenían tierras comunales protegidas y podían vivir dentro de sus propias estructuras. Con Juárez, perdieron absolutamente todo y quedaron reducidos a obreros sin derechos en las haciendas y ciudades. Número 14. La militarización extrema del país y el abuso de poder de los caudillos liberales. Uno de los aspectos más caóticos de los primeros 15 años del gobierno de Juárez fue la permanente militarización del país. En teoría, Juárez representaba un gobierno civil y republicano, pero en la práctica, su gobierno dependía completamente del poder militar para mantenerse en el control. Desde el inicio de su mandato, Juárez usó la fuerza militar para eliminar a sus opositores, ejecutando a miles de conservadores, indígenas rebeldes y cualquier persona que se opusiera a sus reformas. Cada región del país estaba controlada por un caudillo liberal, quienes gobernaban con autoritarismo, corrupción y violencia. Estos caudillos abusaban de su poder, imponían impuestos desproporcionados, confiscaban tierras y reclutaban por la fuerza a miles de jóvenes para las guerras. Muchos campesinos y obreros eran literalmente secuestrados por el ejército liberal y obligados a luchar en conflictos interminables. Durante el virreinato, el ejército estaba estrictamente regulado por la corona española, y aunque existía un sistema jerárquico, no se permitía que caudillos locales gobernaran con total impunidad. Con Juárez, México se convirtió en un país donde los militares y los caciques locales hacían lo que querían, sin ninguna regulación ni control. La consecuencia de esto fue una violencia permanente, represión extrema contra los sectores populares y un país donde la ley del más fuerte se convirtió en la única ley real. Número 15. El fracaso absoluto en la modernización de la economía y la industrialización. Uno de los grandes mitos sobre Juárez es que fue un reformador que modernizó el país. Sin embargo, la realidad es que su gobierno representó un enorme fracaso económico, pues México quedó rezagado en la industrialización mientras otros países avanzaban.
En esa misma época, Estados Unidos y Europa estaban en plena revolución industrial, construyendo ferrocarriles, fábricas y sistemas bancarios modernos. En cambio, México seguía atrapado en un sistema feudal, donde la mayoría de la población vivía en condiciones medievales. La razón principal de este atraso fue que Juárez y su gobierno liberal se enfocaron en consolidar su poder político en lugar de desarrollar un verdadero plan de industrialización. En lugar de promover fábricas y tecnología, el gobierno se dedicó a vender tierras y recursos naturales a empresas extranjeras, sin ninguna estrategia de desarrollo a largo plazo. El resultado fue un país sin infraestructura moderna, sin un sistema bancario eficiente y completamente dependiente de préstamos y empresas extranjeras. En comparación, durante el virreinato, México tenía una de las economías más avanzadas de América, con una minería próspera, un sistema de comercio regulado y una moneda estable. Con Juárez, el país se convirtió en una nación empobrecida, sin industria, sin inversión nacional y con una clase trabajadora explotada y sin oportunidades. Número 16. El aumento de la desigualdad extrema y la consolidación de una oligarquía liberal. Aunque Juárez hablaba de igualdad y justicia, su gobierno creó una de las sociedades más desiguales de la historia de México. Mientras que antes de la independencia existía una estructura de clases más definida pero con cierta movilidad social, con Juárez el país se dividió en una pequeña élite de terratenientes y una enorme masa de campesinos pobres sin ninguna posibilidad de ascenso social. Las leyes de reforma hicieron que las tierras comunales fueran privatizadas, y esas tierras terminaron en manos de unos pocos ricos, creando una nueva aristocracia que controlaba toda la economía. Los mestizos, pardos y mulatos, que durante el virreinato podían encontrar oportunidades en el comercio, la milicia o la administración pública, ahora se encontraron sin recursos, sin educación y sin forma de mejorar su situación. Los únicos que prosperaron bajo el gobierno de Juárez fueron los miembros de la élite liberal y los empresarios extranjeros, mientras que el resto del país se hundió en la pobreza más absoluta. Número 17. La persecución de la Iglesia y la destrucción del tejido social mexicano. Uno de los cambios más drásticos y destructivos que impuso Juárez fue la guerra contra la Iglesia Católica. Antes de su gobierno, la Iglesia tenía una enorme influencia en la vida cotidiana de los mexicanos, no solo como institución religiosa, sino también como administradora de hospitales, escuelas, registros civiles y obras de caridad. Sin embargo, las leyes de reforma promovidas por Juárez expropiaron los bienes de la Iglesia, destruyeron su influencia en la educación y le arrebataron el control de los registros civiles y matrimoniales. Esto no solo fue un ataque a la institución religiosa, sino un golpe devastador contra el tejido social mexicano, ya que la Iglesia era la única red de apoyo que tenían las clases bajas. Para los indígenas, los mestizos y los pobres en general, las iglesias eran más que templos, eran centros de ayuda donde podían recibir educación, refugio y protección. Pero con Juárez, todas esas funciones fueron eliminadas sin que el gobierno liberal ofreciera alternativas viables. El resultado fue el caos social. De un día para otro, los mexicanos se quedaron sin instituciones que los protegieran, mientras que los nuevos gobernantes no hicieron nada para suplir los servicios que antes ofrecía la Iglesia. Las escuelas religiosas fueron cerradas o desmanteladas, dejando a miles de niños sin educación. Los hospitales religiosos desaparecieron, y con ellos los servicios de salud gratuitos para los más pobres. Además, el Estado liberal convirtió la religión en un enemigo. Los sacerdotes fueron perseguidos, encarcelados o asesinados, y se prohibió el culto público, lo que provocó que miles de personas, especialmente en comunidades rurales, se sintieran abandonadas y desprotegidas. En comparación, durante el virreinato, la Iglesia no solo era un pilar espiritual, sino un sostén social y económico. Con la llegada del gobierno de Juárez, México perdió una de sus instituciones más importantes y quedó sumido en la anarquía y el abandono. Número 18. El endeudamiento brutal y la entrega del país a potencias extranjeras. Uno de los aspectos más catastróficos del gobierno de Juárez fue el endeudamiento extremo en el que sumió a México, dejando al país totalmente dependiente de potencias extranjeras. Desde el inicio de su mandato, Juárez y los liberales se financiaron con préstamos masivos de países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Sin embargo, ese dinero no se usó para modernizar la economía ni para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, sino para sostener las guerras civiles que devastaron el país. Cada conflicto armado, cada levantamiento y cada rebelión eran financiados con deuda externa, lo que significaba que México estaba hipotecando su futuro a cambio de mantenerse en una guerra constante. El resultado fue una crisis económica sin precedentes. El gobierno de Juárez se vio incapaz de pagar las enormes deudas, lo que llevó a la suspensión de pagos en 1861. Esto provocó que potencias extranjeras, como Francia, usaran la deuda como pretexto para intervenir en México.
Antes de la independencia, México era una de las economías más prósperas de América, con una moneda estable, un sistema financiero eficiente y una red comercial consolidada. Pero con Juárez, el país quedó reducido a un territorio empobrecido, sin recursos y completamente dependiente de las potencias extranjeras. Los efectos de este endeudamiento fueron desastrosos para las clases bajas. Los impuestos aumentaron, el costo de vida se disparó y el país quedó atrapado en un ciclo de pobreza y explotación. Los indígenas, mestizos y mulatos, que antes podían aspirar a mejorar su condición económica a través del comercio y la agricultura, quedaron condenados a la miseria, ya que los recursos del país estaban destinados a pagar deudas y no a mejorar la vida de los ciudadanos. Mientras que los políticos liberales se enriquecieron con contratos y concesiones a empresas extranjeras, la mayoría de la población sufrió las consecuencias de un gobierno incapaz de manejar sus finanzas. En conclusión, los primeros 15 años del gobierno de Benito Juárez no fueron una época de gloria ni de progreso, sino una era de caos, pobreza y destrucción del tejido social. Las clases populares, especialmente los indígenas, mestizos, mulatos y pardos, fueron las más afectadas, ya que perdieron sus tierras, sus derechos y sus oportunidades de ascenso social. Mientras que el gobierno liberal se vendía como el gran reformador, en realidad consolidó un modelo de desigualdad extrema, entregó el país a los intereses extranjeros y destruyó las pocas estructuras de estabilidad que quedaban. México pasó de ser una potencia económica en el virreinato a convertirse en un país empobrecido, dividido y sin rumbo. Si quieres conocer la historia real de México, sin mitos ni manipulaciones, suscríbete a Dogistoria, deja tu like y comenta tu opinión. Nos vemos en el próximo video.